Ok, coger. Ya. Padre, bendito sea Señor, bendice esta tarde con Fanny, que haya entendimiento, Señor, de tu palabra y que todo vaya bien, Señor. Bendícela a mi Fanny en todo momento, Señor. Dale tranquilidad espiritual, tranquilidad física, que todo vaya bien con ella, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos en entender bien este mensaje que tú nos das. Amén. 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 Pues hoy día vamos a hacer la lección de todo lo que tiene que ver con el avivamiento, así que ni modo, se la van a perder. Les voy a enviar la grabación. Está Ya, buenísimo, buenísimo. Por eso es que vamos a hacer las lecciones 14 y 15, porque ya, las dos hablan acerca del avivamiento. Así que empezamos. Lo muy que te voy bien, a pedir es que vayas a la lección 14 y vamos a muy ir en bien. orden para que de esa manera puedas leer las escrituras de acuerdo al orden Ya, que vamos avanzando en la lección. Yo te voy a avisar cuando lleguemos ahí. ¿Ok? ya, ya. Good. Okay. So, hay un avivamiento cuando la gente está totalmente enamorada de Dios. Ahorita, sobre todo en este momento, estamos escuchando mucho hablar acerca de los avivamientos, porque ahí la gente se escucha en las noticias, inclusive, que comentan que en diferentes ubicaciones en los Estados Unidos están habiendo avivamientos, gente que se congrega en un lugar y a lo que llaman avivamiento es que se ponen a orar y a alabar y estar en la presencia de Dios sin parar y que pueden pasar horas y días y continúa ahí la gente congregándose. Pero si te das cuenta, yo no estoy negando de que no sea un avivamiento, pero si te das cuenta, todo comienza con que la gente decida quedarse en ese lugar, ya sea esa iglesia o en ese local, y pedir a Dios ese avivamiento, que ellos decidan aceptar ese momento de intimidad con el Señor. Y no estoy poniendo todo en las manos de la persona, pero lo que voy es, todo comienza con una persona, con que una persona lo decida, luego pueden haber dos, tres y más que lo decidan y se juntan más, y la gente lo reconoce como un avivamiento porque dice, oh, ya son varios que se han juntado, o son varias horas y días que siguen ahí, esa misma gente. Pero la verdad es que el avivamiento no simplemente es el, la evidencia no simplemente es que se junten varias personas, que sean muchas horas en el día. Yo estoy de acuerdo con lo que está escribiendo Andrew aquí. El avivamiento empieza en el corazón de una persona. Nadie me puede decir a mí que tú, por ejemplo, no tengas un avivamiento en este momento en tu vida. El avivamiento no, lamentablemente porque somos humanos, nos llevamos por lo que vemos por fuera. Pero tú puedes estar cargando ese avivamiento y ¿cómo lo sé? Lo sé por los frutos, como dice la palabra. Porque voy viendo en esta persona, en ti o en otra persona que están llenos del gozo y la presencia del Señor, están enamorados de Dios. Se experimenta una nueva vitalidad, unas nuevas emociones en la relación con el Señor Jesús. En un avivamiento también se ven movimientos milagrosos, manifestaciones, como se les dicen, ¿no? La gente recibe sanidad, liberación, salvación, bautismo en el Espíritu Santo. Las iglesias se llenan, experimentan crecimiento, más gente empieza a llegar, personas de todas clases sociales se juntan sin importar de dónde vienen. Y es como que hay una motivación, pero nuevamente sucede porque una, dos o tres personas dijeron, queremos avivamiento. No estoy negando de que no haya avivamiento en esos lugares. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, justo eso estaba conversando ayer, hoy día, de que nos llevamos por lo que vemos por fuera. Dios es el primero que quiere ese avivamiento en nuestros corazones, aún más de lo que nosotros estamos rogándole. No teníamos por qué venir delante de Dios y decirle, Dios, dame por misericordia tuya, déjame vivir un avivamiento. Para nada, porque Él es el primero que quiere que nosotros tengamos un avivamiento. Él es el primero que quiere esa intimidad con nosotros. Entonces no hay necesidad de que nosotros lleguemos y estemos rogándole a Dios que nos dé un avivamiento cuando Él mismo es el que inicia ese avivamiento. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si uno ama a alguien y estás yendo a visitar a un familiar tuyo muy querido, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, ¿verdad?
quién empezó ese momento de intimidad? ¿Lo hiciste tú cuando tú dijiste, voy a ir a visitar a mi hijo o a mi hija, a este ser amado? Tú lo hiciste, tú fuiste, ¿verdad? Ahora, ¿todo comenzó ahí? Yo diría que no. Yo diría que comenzó cuando tu hijo o tu hija o ese ser amado, también ellos te mostraron amor. Ese amor está fluyendo entre los dos seres amados y sus familiares y se están viendo y te provoca ir a visitarlo o a visitarla porque sabes de que tú amas a esta persona. Yo pienso que similar sucede en nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos de que tenemos que estar rogándole para ese avivamiento cuando es Él el que tiene el primer deseo de que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Él es el que está buscándonos y Él mismo es el que quiere que nosotros respondamos. Y ahí es donde nosotros vamos y decimos, ok, voy a responder a Dios, me voy a quedar para un servicio de avivamiento, cuando Él es el que ha empezado todo. ¿Qué es lo que se manifiesta? Se ve a ver milagros, se ve a ver sanación, liberación, sanidad, bautismo en el Espíritu. ¿Quién está mucho más motivado a ese avivamiento? Es Dios mismo, ¿verdad? Yes. Sí, Amén. así es, Sin así es. embargo, sí, perdón, decías. No, así es, digo, así es. Ujú. Sin embargo, gran parte de lo que en estos días se dice respecto a la oración para el avivamiento se reduce a que le roguemos a Dios, que envíe esto, o que le supliquemos que nos dé aquello. Pero si Él es el que lo está iniciando todo, no hace sentido que vengamos a rogarle ese avivamiento cuando Él mismo es el que está poniendo ese deseo en nuestro corazón. Entonces, al venir no tenemos por qué rogarle, Señor, dame mi avivamiento. El avivamiento ya lo traemos. Simplemente nosotros decir, Señor, gracias, porque hoy estoy recibiendo este avivamiento. Hoy estoy recibiendo eso que ya tú tienes provisto para mí, porque hoy sé de que tú estás ya respondido a mi oración, poniendo este deseo en mí y hoy día he venido porque lo quiero. Lamentablemente, la mayoría de personas suponen que Dios está tan molesto con uno que está reteniendo la obra del Espíritu Santo y de ahí se basa. Le están rogando a Dios que se acerque a su iglesia y le suplican misericordia cuando eso no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Él es el amado, Él es el que quiere que nosotros tengamos todo eso. Te voy a pedir que vayamos a una escritura, a ver si la tienes ahí, en la Ya, sección que dice Moisés. ya, acá hay una que dice, es Timoteo 2, ¿no? Sí, Timoteo primera 1, de 2. Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ah, ya. Es versos de 1 de Timoteo. ¿A dónde estás? ¿El número 5 dices? Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. ¿En qué página estás? Bueno, Porque no sé la página, pero en la sección que dice Moisés, en la sección que dice Moisés, dice, eh, espérate, Timoteo, una de Timoteo 2. ya, ese. Hablan, hablan sobre orar por los reyes y por los que tienen autoridad. Luego en el verso 5 la palabra dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, el Señor Jesucristo. Lo dicen porque un mediador es aquel que se coloca entre dos bandos, ¿verdad? Hay dos bandos, a Claro. la derecha y a la izquierda. Entonces, el mediador es el que se pone en el medio como entre aquellos que están enemistados, entre comillas, Ujú. se pone en el medio para lograr una reconciliación entre ellos. Moisés en el tiempo del Antiguo Testamento estaba entre un Dios que estaba enojado, sí estaba enojado porque la gente pecaba, y estaba entre la gente y él. Entonces Moisés se ponía en el medio entre ellos para poder lograr una reconciliación y por eso escuchamos tantas veces que Moisés menciona en el Antiguo Testamento y le pide a Dios que, que, ah, que perdone a su gente que los acepte, que los perdone, que no los castigue,
una y otra vez. Así es como funcionaba antes el pacto antiguo, que se le llama el antiguo pacto, porque Dios estaba enojado y el pecado lo había separado de la humanidad y había un castigo que tenía que cumplirse. Sin embargo, cuando Moisés intercedía por ellos, entonces Dios los perdonaba. Ahora tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Jesucristo se ha convertido en ese nuevo mediador. Por eso esa escritura que acabas de leer de Primera de Timoteo 2:5, que dice que solamente hay un solo mediador. Ya no es Moisés, ya no soy yo, ni tú, ni nadie, ni el Papa, Ujú, ni nadie, es Cristo. Él es el ujú. mediador, ¿ok? Entonces, si pudieras leer, por favor, después de donde dice ese versículo que acabas de leer, ¿podrías leer ese párrafo que sigue? Sí, un mediador es alguien que se coloca entre dos bandos que están enemistados, tratando de reconciliarlos. En el Antiguo Testamento había una brecha entre el pecado nos había separado, así que los Ujú. mediadores como Moisés eran necesarios. Gálatas 3:19 dice que la ley del Antiguo Testamento fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Moisés. Así es Ordenada. como era antes. Era a través de Moisés que él era el que servía de mediador. Pero ahora es Cristo, ya no es ningún ser humano. Dice en la escritura en Éxodos 32:12. ¿Podrías leer lo que dice ahí? Sí, dice Moisés estaba entre un Dios enojado y la gente pecadora. Éxodo 32:12. Oró, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal con el que los has amenazado contra tu pueblo. Ujú, ujú. Es una declaración muy radical. Una de sus Sí. creaciones fue la que le dijo a Dios que se arrepintiera. Es Ujú. difícil de comprender, pero es exactamente lo que Moisés dijo. Arrepiéntete, Dios, y vuélvete del ardor de tu ira. Y lo más sorprendente es que Jehová se arrepintió. ¿Verdad? Y no es la única ocasión en la que leemos eso, que, que Dios se arrepintió de su ira, de haber querido destruirlos, de castigarlos, de ya no quería perdonarlos más, ya estaba harto. Sin embargo, esa y en otras ocasiones vemos cuántas veces Él dice ahí, Él se arrepintió porque Él nos ama, no quiere vivir separados de nosotros. Y es por ese amor que Él nos dio a su Hijo unigénito, para que se restablezca esa relación con su Hijo, con Él, para poder disfrutar de Él. Pero ya no hay necesidad de que ningún hombre haga este trabajo, ya está todo hecho, cumplido. Jesucristo lo cumplió todo. La manera como la iglesia está adorando y rogándole a Dios está totalmente en contra de lo que Jesús vino a hacer. Nosotros no tenemos por qué estar viniendo a pedirle a Dios que nos dé misericordia y nos traiga el avivamiento cuando Él ya nos lo ha dado, nos ha dado el Espíritu Santo. Es anticristiano, en contra del cristianismo, el tratar de lugar de tomar el puesto de Cristo y de pedirle a Dios ser de mediador delante de Dios y su gente, que nosotros no tenemos que hacerlo, ya Cristo ya lo hizo el trabajo perfecto. Y Él ha tomado ese castigo para que nosotros podamos disfrutar de esa relación con el Padre, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, con un nuevo mediador. Pero Necesitamos por esto, perdón, el mediador es Moisés. en el Antiguo Testamento, el Fue mediador Moisés. era Moisés, exactamente. Él era el que intervenía, el que estaba en el medio para la reconciliación. Pero luego, Cristo es el que vino y tomó el lugar de mediador para que ya nadie lo tome. Y si ese Ya, justamente de la escritura que leíste, ¿te acuerdas de Primera de sí, Timoteo 2:5? sí, Eso es lo que dice, que solamente hay un Dios, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es ya, Jesús. ya, Entonces, ya no se tiene que tener a un Moisés o a un hombre, quien sea el Papa, un sacerdote, la Virgen, a un pastor, a nadie, a nadie. Ahora todo es a través de Cristo.
¿Sí me entendiste en eso? Sí, Rita. Ahorita ya entendí mejor, por eso Ok, pregunto. ok, está bien. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es reparar todo lo que sea, es el cuerpo de Cristo, es el que está tapando la tubería, vamos a llamarlo así, impide que Dios fluya. Entonces necesitamos creer en la palabra de Dios y Ah, usar la Lucerito, autoridad que tenemos, perdón. le voy a contestar un ratito. Lucerito, no, no, ahorita te puedo llamar dentro de más o menos media hora. Sí, de repente estoy ocupada. Ya, yo te llamo. Ok, bye. Ya, ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios y usar nuestra autoridad al salir y al predicar el Evangelio. Dios no está reteniendo el fluir de su espíritu, somos nosotros, no es Él. No hay necesidad de venir a rogarle, Señor, dame avivamiento, no, porque Él de su lado ya la tubería, la conexión ya está abierta. Es el cuerpo de Cristo, o ujú, sea, nosotros los que estamos tapando esa tubería, la estamos bloqueando, estamos impidiendo que Dios fluya. Lo que necesitamos hacer es reparar ya, esa tubería. Luego preparémonos para la acción y tomemos la palabra y empecemos a meditar en ella. Cuando veamos en nuestro interior con los ojos de nuestro corazón, ciegos y sordos sanados, demonios expulsados, muertos resucitados, entonces nosotros vamos a empezar a manifestar también en el ámbito físico. Vamos a empezar a ver todo eso. Dios está en el ya, cielo con sus brazos extendidos diciendo, yo también quiero ese avivamiento. Acéptalo, recíbelo, pide más, aquí estoy. Nosotros somos los que tenemos que abrir esa conexión nuevamente. Amén. ya, amén. Amén. En el Nuevo Testamento, los creyentes salieron y predicaron la palabra por todos lados. Eso es lo que nos dice Marcos 16:20. No sé si lo tengas ahí. Si no lo tienes, no hay problema. Sí, lo debes tener en la sección que dice el ejemplo fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Vas a ir a todo avivamiento que pudiera imaginarse esa parte o? Ah, hay una sección que dice Diana de los Efesios. Luego de eso viene otra sección que dice el ejemplo del Ah, Nuevo ya, Testamento. ya, el ejemplo del Nuevo Testamento, ya, ¿qué más? ¿Puedes leer ese Ok, versículo de Marcos ya, 16:20? ya, ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Ujú, Ellos exactamente. proclamaron ellos proclamaron y demostraron la palabra de Dios. Conforme predicaron la verdad, el Espíritu Santo dio testimonio sobrenatural de esa verdad. Tanta gente se arrepintieron y se convirtieron al cristianismo que el templo de Diana de Efeso cayó en un estado de abandono. Efesios, abandono. La gente lo abandonó porque la gente se alejó de Diana para acercarse a Dios. Diana Ujú, de los Efesios no había sido un elemento a considerar por 2000 años hasta que los intercesores la resucitaron hace algunos años. ujú. Bueno, no nos vamos a meter en eso mucho, la verdad es que ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero de lo que está hablando es que nosotros somos los que ahora podemos pedir, orar de la manera correcta. La manera correcta no es venir y decirle, Señor, dame avivamiento. No, ya lo tenemos. Él quiere, es el primero que quiere darnos el avivamiento. Nosotros somos los que tenemos que responder. Más bien, en lugar de eso, orar. Y te voy a pedir que leas más adelante en esa sección, está Efesios capítulo 6, versículo 18 y 20. Entonces, si Ya, nosotros no vamos a venir a pedirle el avivamiento, ¿cómo vamos a orar? Te voy a pedir que leas eso para que veas el ejemplo. ya, dice, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. De eso está diciendo, Efesios, pedirle a Dios que, Señor, ayúdame para tener
esa palabra que no me sale ahorita, el estar, tener esa seguridad, esa confidencia de venir a traer la Te- palabra del Evangelio y traerla, traerla con esa seguridad, esa convicción, esa seguridad de que va a venir y uno va a venir a compartir el Evangelio a la persona y no es por nuestro convencimiento, sino que es por la obra del Espíritu Santo. Amén. Ya, ya. So, por eso me gusta ese ejemplo de Efesios 6, el versículo que acabas de leer, porque nosotros somos embajadores. Cuando tú te imaginas, mírate a ti misma como una embajadora del cielo, que tú lo eres, uno llega con esa autoridad, confidencia, esa seguridad de saber a quién estamos representando como un embajador, ¿verdad? Eso somos tú y yo. Somos representantes del Evangelio y venimos a traer con esa seguridad lo que Dios nos ha entregado para entregar a los demás. ¿Amén? Amén. Y ¿Tienes esa alguna palabra pregunta? de nuevo, yo nunca la había Denuedo. escuchado. Esa es la palabra, con denuedo, con esa seguridad. Hay una escritura que quisiera compartirla, porque yo pienso nuevamente, no es coincidencia que el Señor me esté hablando justo lo que vamos a cubrir en la lección. Y he estado meditando en esa escritura, está en Santiago, capítulo Ok. 4. Lo voy a leer yo para que no te pierdas en buscarlo, pero si quieres anótalo, ¿ok? Versículo 4, no, No, capítulo capítulo 4, 4, ya, versículo 5. ya. ¿Ok? Dice, o pensáis que la escritura, cuando dice la escritura se refiere a la Biblia, pensáis que la escritura dice en vano, esto es lo que voy a decir, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y en eso estoy meditando, en que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo tenemos dentro nuestro. Y ese Espíritu Santo, dice ahí, nos anhela celosamente. Anhelar, añorar. Anhelar es un sinónimo de añorar. De verdad, querer a alguien, querer algo. Estás añorando, estás anhelando, quieres, estás deseándolo intensamente, ese algo. Entonces en la Ujú, palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros, o sea, nos quiere, nos añora, nos busca intensamente, nos está atrayendo a Él de una manera celosa. Muchas veces cuando hablamos de celos, nos referimos al celo como algo negativo, ¿verdad? Como algo que uno no debe de cargar, que uno no debe ser celoso. Pero hay un lado positivo, porque acá en esta escritura dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. La palabra celoso quiere decir cuando uno está en celos por algo o por alguien. ¿Y por qué? Porque hay un comportamiento que siente uno como una rivalidad. Hay una rivalidad de división entre esa persona y uno se siente que está perdiendo a esa persona, que estás perdiendo territorio con esa persona. Y ahí es donde nace el celo. Dice en la escritura que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros de tal manera que tiene celos por nosotros. ¿Te has imaginado eso? Es celoso de nosotros. No simplemente es celoso por algo negativo, sino que tiene ese celo por el amor que tiene por nosotros. Por consiguiente, por ese mismo amor, es que ese celo es debido a que Él nos ama de tal manera que Él quiere ese avivamiento dentro nuestro, quiere que nosotros nos consumamos de Él. Por eso es que medito en ese, he estado meditando en esa escritura, porque justo estaba preparando para esta clase y me puse a pensar, pero Él tiene celos, nos anhela celosamente. Increíble, ¿no? no, sí, algo como para pensar. Ajá. Nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Espero que eso te Ya, bendiga como me ha bendecido a mí. ya. Bueno, vamos a Entonces, la lección. ahorita ¿Perdón? 15. Sí, vamos a Vamos la a la lección. 15. En la lección 15 estamos hablando acerca de creer y de recibir. Y nuevamente estamos hablando del avivamiento.
Entonces estamos hablando que tenemos que creer como recibir, como creyentes del Señor Jesús. Es nuestra responsabilidad predicar valerosamente el Evangelio y enseñar la palabra con diligencia. Amén. Dios nunca dejó Ujú. de derramar su Espíritu. El Espíritu Santo continúa siendo derramado porque ese es su deseo, su anhelo celoso. El propósito era que la promesa pasara de generación en generación a todos los creyentes a través del tiempo. Simplemente podemos creer y recibir el don gratuito que Él nos ha dado. Y te voy a pedir aquí, a ver, vamos a ver la escritura, un momentito, que leas Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Está ahí al comienzo de la lección 15. Ya, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y Ujú. como creerán en aquel de quien no han oído, y como oirán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anunciarán la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está bien bonito. Amén, amén. Esa es una escritura muy importante porque nos da bastante, bastante para en qué meditar. Déjame leerla en otra versión, un ratito. Ya, es por el oír. Me gusta Dice, todo mucho. aquel que en él invocare el nombre de Jesús será salvo. Ya no dice aquí que todo aquel que ah, Moisés intercediera por él será salvo. No, para nada. Ahora todo es a través de Cristo, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. ¿Cómo es que Sí. va a suceder esto? Solamente es por fe, dice. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios dice que nuestros pies, que es cuando estamos anunciando el amor de Cristo, cuando venimos anunciando el Evangelio, nuestros pies son hermosos, porque venimos trayendo las buenas nuevas. Amén. ¿Quién ha creído ese anuncio? Si es que es por fe. Esa escritura es pero clave. Dice que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una recapitulación aquí. Dice aquí que el oír sucede cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que nosotros tengamos esa fe? Esa fe ya la tenemos acá nuestra, pero ¿cómo la activamos? De acuerdo a esta Escuchando. escritura, la fe se activa al oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar oyendo la palabra de Dios? Tenemos que hacer eh, una decisión. ¿Cuál es la palabra que busco? Estar ah, Constantemente. constantemente, que estemos, que tengamos esa firme decisión de estar constantemente permitiendo que la palabra de Dios llegue a nuestros oídos, ya sea a Ujú. través de la radio, a través de la televisión, a través de leer las escrituras, a través de compartir con otros acerca de la palabra de Dios, como sea, al momento que nosotros seguimos durante todo el día entonando nuestro oído, poniéndolo así que esté entonado, que esté en alineamiento con la palabra de Dios, nuestra fe se activa. Es como no me acuerdo el nombre en el español, el baking powder. Si lo tenemos en una Ya. latita en el envase, no hace nada, ¿verdad? Pero si nosotros lo mezclamos, ya sea con agua o con otros ingredientes, y lo movemos, ¿qué sucede? Se activa, Ujú. Sí. empieza a tener su propósito. Eso similar es lo que sucede con la palabra de Dios. Cuando nosotros lo estamos removiendo, estamos manteniéndolo activo, estamos despertándolo, ahí es donde se convierte en poderoso. Ahí es donde hace su obra. La razón por la cual no estamos viendo un avivamiento de mayor impacto es que tenemos muy pocas personas que están haciendo eso de activar su fe, de poder poner su oído despierto a la palabra de Dios.
no solamente creerlo, sino estar constantemente permitiendo que la palabra esté entrando a nuestro oído para que esa fe se mantenga activa y por la misma fe nosotros digamos, sí, Señor, yo quiero ese avivamiento. Tomo esa autoridad y hago que el poder de Dios se manifieste. Tenemos que actuar con fe y usar lo que Dios nos ha dado. O si no, el avivamiento no se va a manifestar. Ujú. ¿Ok? La verdad es que Dios derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés y hasta ahora nunca lo ha retirado. Siempre hemos tenido al Espíritu Santo. Aún a pesar de que no estemos fluyendo en lenguas, aún a pesar de que no sintamos la presencia de Dios, aún a pesar de que no, y tú llénalo con lo que tú quieras ahí de resto de la oración, aún a pesar de todas esas cosas, tenemos el Espíritu Santo, porque no es simplemente por lo que nosotros sentimos o vemos o tocamos, no, es basado en fe. Nuestra fe se activa por el oír, al oír de la palabra de Dios. La reforma surgió y el mundo cambió para siempre porque una persona creyó y recibió y actuó con base a la palabra. Eso sucedió en el tiempo de Martín Lutero. Martín Lutero. Él oyó la palabra y la creyó, justamente como dice esta escritura. Como dice Martín Lutero, ¿es un apóstol o quién es Martín No, Lutero? Martín Lutero es alguien que fue una persona pertenecía a la Iglesia Católica y luego de ahí donde nació la Iglesia Reformista. Se llama la época de la Reforma, cuando él, bueno, es una historia larga, pero cuando él entendió estas escrituras que estamos leyendo y vio de que no era porque estaba lo que estaba logrando hacer lo que había hecho, sino que era por fe, que lo que estábamos recibiendo de Cristo no era por obras. Y entonces él empezó a tener un avivamiento con el entendimiento de la palabra de Dios porque él empezó a tener sus ojos espirituales se abrieron. Y entonces él empezó a anunciar a la gente y a decirles, hey, no es no es por se ponía de latigazos. Él era parte de ahí del sacerdocio, se daba de latigazos y al darse de latigazos se sentía de que estaba cumpliendo con penitencia por no ser lo suficientemente santo de no cometer pecado. Entonces, él, al estar de esa manera, actuando, él agarró y dijo, esto no es cierto, la palabra de Dios no dice eso. Entonces, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y de ahí nació la reforma en la iglesia. ¿Ok? Ya. ¿Sí me entendiste? Sí, está. Ok. So, el avivamiento de sanidad surgió porque alguien vio sanidad en la palabra, creyó en Dios y empezó a desatar este poder en la tierra usando la autoridad. Esas personas actuaron con fe en la palabra y vieron la demostración del Espíritu Santo. Ese poder de sanidad ha estado disponible desde la muerte, desde el entierro y la resurrección de Cristo, pero la iglesia no lo había estado recibiendo. Desde que el Señor caminó en esa tierra, siempre ha deseado que recibamos sanidades, que hayan resucitados, que gente se venga hacia Él, que podamos recibir un avivamiento. Siempre fue su propósito, el propósito de Dios, que la iglesia pudiera operar en lo sobrenatural. Por eso, cuando te digo es que no hay nada en nadie que está haciendo erróneamente de decir, quiero un avivamiento. No, eso es algo que Dios quiere. Es Él el que inicia todo eso en uno. Amén. Amén. Ok. So, si pudieras leer, por favor, ya leímos Romanos, Juan, capítulo 14, versículo 12. ¿Dónde Está en la estás? sección que dice, estoy avanzando en el mismo orden, siempre disponible. Juan capítulo 14, versículo 12. No, ¿estás en el comienzo o al final todavía? ¿En qué Está como a la título? mitad de la lección. A mitad. El título del grupo es Luego viene uno que dice las olas y luego de eso viene una sección que dice siempre disponible. un ratito. En silencio, en oleadas, siempre Ya, disponible. eso. Ahí después de eso es donde está Juan capítulo 14, versículo 12. Ya.
podemos debatir sobre qué son las obras mayores, pero ¿qué vas a argumentar con respecto a las obras que yo hago? Él las hará también. So, ¿por qué, de acuerdo a lo que acabas de leer, por qué surgió el avivamiento de sanidad? Podemos debatir sobre qué son las obras mayores. Son las para que vayas a, para que va, ¿qué vas a argumentar con respecto a las obras que yo hago? Él las hará también. Mm, O sea, Jesucristo está diciendo de que las obras que yo hago, Él las hará también. ¿De quién está Amén. hablando? De nosotros, que De- nosotros tenemos el mismo poder que Cristo tiene de poder ejecutar sanidad en la gente. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Ujú. Jesús es la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos Sí, la palabra de Dios, nosotros creemos en Dios y por esa poder y autoridad que nos ha entregado, nosotros tenemos ese mismo poder para poder traer sanidad. ya, ok. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús vino, murió, fue enterrado y resucitó entre los muertos. Desde que Él cumplió con esa obra completa y perfecta, nosotros podemos ahora disfrutar de esa sanidad, de ese poder para poder traer sanidad. ¿Ok? Ya, Todo perfecto. el designio de Dios siempre ha estado al servicio de los que lo creen. Hoy el Señor es todo lo que ha sido y todo lo que será. Él quiere Está actuar bueno. en tu vida como en la mía y a través de ti con milagros, sanidades, liberaciones, manifestaciones de todo lo tipo. Todo lo que Dios es, ahora está disponible para ti y para mí a través de la palabra de Dios. Maravilloso, Ujú, ¿no? ujú. Está bonito ese. Pues ya lo puse ahí para después hacerme mis tarjetas. Me voy a hacer mis tarjetas ahí para Buena saber que idea. Cómprate de esas tarjetas, ya las tengo, ya. ya, y ahí vas, en una puedes poner escrituras y en la otra puedes poner frases o oraciones que te han impactado, que te impactan. Sí, pues pero el asunto es de que uno debe de leerlas al comienzo y después tratarlas de aprender de memoria y usarlas en tu vida. Ujú, sí. Ay, yo quisiera hacer eso, pero bueno, o sea, eh, y estoy segura que se va a poder. Es cuestión de ponerle ganas nomás. Oh, de eso no tenga la más mínima duda. Acuérdate de que por el lado de Dios es lo que estamos diciendo. Él tiene los brazos abiertos. Somos nosotros Ya, los que tenemos que decidir cada día tomar esa decisión. Hoy día voy a enfocar mi mente, mi corazón, mi todo en la palabra, Señor, háblame. Y Él te va a empezar a hablar, a fluir, a fluir, a fluir. Cuando uno más lo haga, es como que el callo se va deshaciendo en la piel ya. y se va convirtiendo en una piel más tierna, una buena piel para poder trabajar. Qué ¿Eh? bonita es esta palabra que dice, em, hoy el Señor es todo lo que ha sido y todo lo que será. Sí, amén, amén. Amén. So, conforme lo buscamos y continuemos edificándonos en la fe, el poder de Dios se va a manifestar y tendremos todo el avivamiento que querramos. Si pudieras leer, este es el último versículo de este capítulo, Hebreos 11, versículo 6. Ya, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén, amén. Sí, bonito, bonito también está este. Vamos a ver, Ajá, que lo voy a exacto. copiar en mis So, Él tarjetas. siempre va a estar ahí edificándonos en la fe, su poder se va a manifestar y el avivamiento. Cuando alguien diga, sí, hay avivamiento en tal lugar, no, hay avivamiento en mi corazón. Yo he decidido que desde hoy va a haber avivamiento porque estoy buscándolo, porque estoy queriendo tener ese nuevo nivel de intimidad con Él. Y el que uno vaya y se quede en la iglesia por muchas horas o el que esté cantando por muchas horas, por muchos días, es muy bonito, es una manifestación muy agradable, pero todo empieza aquí, en el corazón. Eso es lo que tenemos que buscar primero. Y todo lo demás va a suceder naturalmente, de que uno se Naturalmente, caiga ¿no? en el espíritu y todo lo demás. Ya, mijita.
Está perfecto. Ya terminamos. Vamos a orar. Resuma. Ya, ok. ¿Eh? Padre Celestial, te damos la gloria y la alabanza, Señor, y las gracias por ser Sí, fiel, por ser bueno, por traernos aquí juntas, por estar ministrándonos, darnos esta enseñanza. Y te pedimos hoy, Señor, que esta palabra traiga avivamiento a nuestro corazón y que, Señor, ayúdanos para poder ser sensitivas a la administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Déjame apagar esto. Ya.